Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente martes. El kirchnerismo, esa fuerza política que puede convertir una supuesta hazaña patriótica en un escándalo internacional que deje a los argentinos sin la empresa energética más importante del país. Y es que la jueza Loretta Preska desde Nueva York dictó que como Argentina no puso ni un solo peso para saldar la deuda de 16.000 millones de dólares que generó la expropiación trucha de YPF en el año 2012, ahora tiene 14 días para entregar el 51% de las acciones de la empresa. That's life. That's what people say. Pero si hay algún perdido que haya estado viviendo en una burbuja y no sepa bien de qué estamos hablando, repasemos brevemente cómo llegamos hasta acá. YPF no fue la única empresa que el kirchnerismo estatizó durante esos años, pero sí fue la más desprolija y a posteriori también la más onerosa. Aguas Argentinas, Aerolíneas y las AFJP son otros ejemplos de empresas sobre las cuales los cucas posaron sus porosos tentáculos, pero por lo menos no terminaron en juicios multimillonarios por estalinismo explícito. Yendo a los hechos, para el 2012 corría el último gobierno de Cristina, los desbarajustes macroeconómicos comenzaban a acumularse y las tasas chinas de crecimiento heredadas de la devaluación, el precio de la soja y el gasto público astronómico eran historia antigua. En otras palabras, como el trabajoso proceso de seducir electores a partir de crecer y acumular capital estaba cada vez más complicado, el gobierno prefirió avanzar sobre cajas que le permitieran ofrecer algún éxito de corto plazo. En ese marco apareció Kicillof, viceministro de Economía de Cristina, con la propuesta de estatizar YPF. ¡Es inviable! Pero antes de seguir con el video, hablemos de algo muy importante. ¿Sos creador de contenido en Argentina o algún otro país de Latinoamérica y no sabés cómo cobrar la guita que ganás en YouTube? Tranquilo, porque te voy a mostrar cómo podés cobrar tus ingresos de YouTube en dólares reales de forma rápida y sin complicaciones gracias a una solución que ya están usando varios creadores, MacPay. Cobrar desde Argentina siempre fue un laberinto. Muchos intentan cobrar, pero los bancos locales en Argentina bloquean los fondos o aplican conversiones poco beneficiosas para el usuario. Por eso muchos creadores en Argentina están usando MacPay, una plataforma que te permite recibir tus pagos de YouTube sin pasar por bancos locales, sin tasas absurdas y con total seguridad. Lo primero que tenés que hacer es unirte al grupo de WhatsApp que te dejo en la descripción, esperar que un gestor te hable o escribirle directamente vos. Dentro de la aplicación vas a ver tu saldo y vas a poder retirar por criptomonedas, PayPal, transferencia o Payoneer con comisiones que rondan el 13%. Los pagos se procesan en un plazo máximo de 72 horas, aunque muchas veces llegan antes. Y lo mejor es que si necesitas cobrar antes de fin de mes, incluso podés adelantar tus pagos de AdSense. ¿Por qué elegir MacPay? No usas bancos argentinos, recibís dólares reales, atención personalizada por WhatsApp, comisiones fijas y claras, retiros en cripto, PayPal o donde prefieras y podés adelantar ingresos de YouTube. Así que si sos creador en Argentina y querés una forma real y segura de cobrar lo que generas en YouTube, MacPay es una alternativa que vale la pena probar. Te dejo los links en la descripción y el comentario fijado. Sigamos con el video. Hay que bancar a los chivos. La estatización de la petrolera, además de lucir como una conquista en línea con la ideología del gobierno y con los vientos hegemónicos del socialismo del siglo XXI, permitiría, según el argumento oficial, terminar con los déficits energéticos. Desde el 2011 el país registraba saldos comerciales deficitarios en energía, o sea, importaba más de lo que exportaba. Según el gobierno, esto se debía a la negativa de Repsol, accionista mayoritario de YPF, a reinvertir sus ganancias para llevárselas a España. Pero esto se debía en realidad a la política gubernamental de fijar un precio máximo por debajo del mercado. El precio menor al de equilibrio, el aumento de la demanda interna y el encarecimiento de los costos en dólares fueron desincentivando las inversiones en Argentina, y allí apareció Kicillof con la idea de tomar el toro por las astas. El nivel de vida de los argentinos depende en buena medida del costo de la energía, que a su vez depende en buena medida del costo del petróleo. Como vemos, si eso es parte de nuestro futuro, nos lo habían escondido. Estoy diciendo, es muy beneficioso para Argentina. Lo sabe todo el mundo porque basta leer la prensa mundial, el propio Repsol, los gobiernos de los distintos países. Pero acá hay unos genios que quieren convencer a los argentinos que sale muy caro lo que hemos pagado. El problema vino a la hora de ejecutar la estatización, en particular con el artículo 7 de su estatuto. YPF, privatizada en 1993, establecía en su estatuto que en caso de que alguien quisiera comprar más de un 15% de las acciones de YPF, debía hacerle una oferta a la totalidad de los accionistas. La lógica del artículo era que si llegaba algún jugador nuevo a decidir sobre el futuro de la empresa, el resto de los tenedores de acciones pudieran deshacerse de sus papeles en caso de que éste no les generara confianza. El Estado argentino, sin embargo, decidió expropiar el 51% de las acciones para hacerse con el control de la empresa, le quitó para ello la mayor parte de sus papeles a Repsol y no hizo extensiva ninguna oferta a los tenedores del restante 49%. Pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a 19.000 millones de dólares. Porque los t***ados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido
y comprar todo según la ley de la propia YPF. El precio es 5.000 millones de dólares. Ahora, yo no les pago en efectivo, yo gobierno nacional, sino que les pagamos con bonos, a 20 años algunos de ellos. Para colmo de males, la estatización llevó a que otro de los tenedores de acciones, el grupo Petersen, entrara en quiebra por la caída de los papeles que había comprado con varios créditos y un nuevo actor de nombre Burford Capital le comprara por 15 millones de dólares el derecho a enjuiciar a Argentina. Todo lo relativo al grupo Petersen merece un video aparte porque sus dueños, la familia Askenazi, son santacruceños como los Kirchner, conocidos de la década del 90, y hay quienes creen que compraron acciones de YPF sabiendo que esta iba a ser expropiada de manera ilegal para luego cobrar un juicio multimillonario que en parte fuera devuelto a la propia familia Kirchner. Volviendo al relato, una vez que Burford Capital compró por 15 millones el derecho a enjuiciar a Argentina, interpuso una demanda en un juzgado de Nueva York bajo la jurisdicción de Loretta Preska, apelando al mencionado artículo 7 de su estatuto. Y cuando yo decía, Cristina, el modo en que vos estás quedándote con YPF nos va a costar un dineral, me decían que a mí me mandaba Repsol. Pero yo no fui el que le pagó 13.000 millones de dólares al señor Brufau y lo convirtió en el empresario del año en España. No fui yo, fue Cristina. El hecho de que YPF, sociedad anónima, cotizara en la bolsa de Nueva York permitió que el proceso se desarrollara allí. En septiembre de 2023, tras varias idas y vueltas respecto a si Nueva York era la jurisdicción correcta, la jueza falló obligando al gobierno a pagar 16.000 millones de dólares a Burford Capital, Grupo Petersen y otros. Como hasta la fecha Argentina no pagó ni presentó una garantía, ayer la jueza intimó al país a transferir el 51% de las acciones a los demandantes. Milei ya anunció que el gobierno apelará a este nuevo fallo y de paso aprovechó para pegarle una linda paseada a Kicillof. Pero todo esto no termina acá, ya que según algunos medios Burford Capital estaría dispuesto a negociar, ya que no le interesa poseer el 51% de las acciones y solo quiere cobrar, aceptando bonos, extendiendo el plazo de pago e incluso negociando una reducción del monto total de la deuda. Sin embargo, el gobierno todavía no movió ninguna ficha, no porque no quiera negociar, sino porque no tiene demasiado margen político ni económico para hacerlo y prioriza pagar otros vencimientos de deuda más urgentes. Lo más insólito del caso es que ese 51% equivale a aproximadamente 6.000 millones de dólares. Para que tomemos dimensión del cagadón inmenso que nos dejó Kicillof, ni siquiera entregando YPF entera se cubriría la deuda de 16.000 millones. En conclusión, si hoy estamos al borde de perder YPF, no es por culpa de un juez extranjero, de un fondo buitre malvado, del imperialismo anglosajón. Es por haber sido durante años el fisura de la familia que le roba a los tíos y se esconde en las cenas familiares para no devolver lo robado. Como broche de oro de esta historia, los dos responsables políticos de la expropiación pulsean de un lado y del otro de la domiciliaria para ver quién va a liderar la oposición al gobierno en el 2027. En fin, un país que le exige más a sus futbolistas que a sus políticos es un país condenado a ganar el Mundial 2026. Hasta la próxima. Bueno gente, recuerden que si les gustan este tipo de resúmenes pueden ayudarnos a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago. Todos los links en la caja de comentarios. O si no, también estaría muy bueno que se suscriban al canal, den un me gusta o comenten el video. Hasta la próxima.